a pesar de que tenemos un tema como bastante difícil para abordar. Jochu, te voy a hacer una pregunta para sacarte un poco del tema igual, Sí. pero ¿qué tan Swiftie sos? No, 0. Ok, Tengo si no, no amigos- estarías haciendo esta columna. Claro. ¿no? Acá, Claro. chicos, disculpen, no puedo venir. Yo soy justo, no puedo venir. Tengo un Me enfermé. problema. Me enfermé. No, tengo amigos Swifties, amigos y amigas, pero yo demasiado lejos. Es más, tipo, viene Sabrina Carpenter y yo soy más team Olivia. Mi amiga, Ah. sabe amiga, pero bueno, nada, Así ya que está. bueno, no sé. Una interna que Camilo no tiene ni chota idea de quiénes son Ni estas idea de qué están personas. hablando. O sea, Claro. ¿Cuál ¿Qué es chotos tu son? cuál es tu Swiftie? O sea, ¿cuál es tu ¿entendés? ¿A lo que voy? O sea, no. no sos no sos Swiftie. No ¿Qué soy sos? Swiftie. No, yo ¿A soy, quién le como digo, no, si viene yo dejó soy- todo? Yo soy ricotera, o sea. Ricotera. Claro, no. Bueno, pero ahora Otra ya está- vibra. Otra vibra. Ya está. Otra Tiene un vibra. olor a Quilmes. nadie internacional. Son las 11 de la mañana y Jochu está completamente en pedo. No, mentira. Jochu, adelantábamos un poco en la apertura. Hoy justo no da la casualidad, pero vamos a hablar de Puerta 12, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar de Puerta 12. En realidad, un poco, o sea, viene a cuento porque pasaron ahora, creo que el 23 de junio van a ser 55 años. O sea, nosotros nos solemos regir por el calendario y más o menos tratamos de seguir como una agenda en base a las fechas. Y bueno, justo es aniversario de 55 años de Puerta 12, también por eso Bien. estaba bueno traerlo. Es una casualidad, un poco una desgracia, pero bueno, sí, viene a cuento. Vamos a intentar contarlo de la mejor manera posible. Es una historia que está muy poco abordada. De hecho, ahora en un par de meses va a salir un libro que es la primera investigación sobre el tema, Guau. porque antes no se ha investigado mucho. Entonces, bueno, vamos a intentar así se dice, abordarlo de la mejor manera posible. Y nada, también traerlo un poco al presente con Pabli cuando intentamos pensar cómo traer esto delicado y tratarlo como se merece, con el respeto que se merece. También pensamos en cómo traer esa violencia al presente porque es como una línea, ¿no? Continua. Vamos a hacer un poco de historia previa de todas formas, como venimos haciendo. Digo, recién podemos pensar y empezar a hablar de violencia en el fútbol como la conocemos hoy, el 14 de mayo de 1939, cuando un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires dispara al aire y asesina a 2 espectadores visitantes en un Lanús Boca. Ahí tenemos como un primer caso. Amílcar Romero, un periodista bastante especializado en el tema, dice, daba comienzo la muy singular balística del fútbol argentino. Balas al aire que pegan en los cuerpos y cuerpos que están en la tierra, ¿no? Como una forma bastante particular de verlo. 5 años después, recién aparecen las nuevas víctimas en un River San Lorenzo, jugado el 2 de julio de 1944 en el Estadio River, algo que se iba a hacer como bastante particular y repetitivo en esta cuestión, era que siempre eran los visitantes los que eran reprimidos por la policía, ¿no? Mueren 9 personas en este partido, nuevamente visitantes, ahí decíamos, en una avalancha, un problema ahí infraestructural. En 1958, 14 años después, empieza lo que se denomina una etapa moderna de la violencia en el fútbol, con el asesinato de Alberto Linker en un River Vélez. Yo después lo voy a presentar bien, pero traje este libro que se llama Crónicas del Aguante, de Pablo Lavarces, que nada, ilustra muy bien todo esto, ¿no? Y nos permite como pensar en una historia lineal de la violencia en el fútbol. Y él dice algo que a mí me parece muy particular y por eso lo traje también para leerlo. Dice, como siempre, el problema no es futbolístico, como siempre es político. La caída del peronismo significa la instauración de la inestabilidad democrática por 30 años, pero también, y más brutalmente, la posibilidad de que el conflicto político implique muertos, de que la disputa ideológica se traduzca en bombardeos y fusilamientos o secuestros y asesinatos. El fútbol no va a reflejar ese cuadro, va a exhibirlo, pero como espacio relativamente autónomo de la cultura argentina, lo va a hacer a su manera. Mierda. Digo, excelente, ¿no? Sí. Esa reflexión, muy sintético además. Pensar esto, que decíamos una continuidad, digo, aparece en el golpe de Estado de Perón como un cambio
en la dinámica y en la forma institucional La de afrontar a violencia, claro, la violencia institucionalizada y cómo el Tal fútbol cual. se apropia de eso y cómo lo termina expresando. Tal cual. Espectacular. Bien, con algunos sucesos más en el medio, pero que con el tiempo acotado de la columna obviamente no llegamos a abordar todo, quería traer estos 3 primeros como para pensarlo en esa forma. Nos ubicamos el 23 de junio de 1968, un superclásico en el Estadio Monumental, en el que se enfrentaron River y Boca por la fecha 17 del torneo metropolitano, con un estadio colmado de gente. Estamos hablando de un momento en que las canchas de fútbol, ahí está bien el archivo 01, vemos a Amadeo Carrizo, el arquero de River. Estamos hablando de un momento en el que los estadios no tenían asientos como ahora. Entonces Claro. la capacidad para la gente era mayor. Estamos hablando de un momento 80.000 personas más o menos en la cancha de River. Que es más- ahora. Sí, lo mismo, pero ahora con asientos. Claro, ¿no? claro. Seguridad, organización. Exacto. Se estima que aproximadamente, bueno, esto había 80.000 personas y hablamos obviamente de un contexto dictatorial con Onganía en la presidencia, ¿no? Acá Juan C. te dice, mi abuelo estuvo en la cancha ese día, fue su guerra de Vietnam. Y sí, me imagino bien Hay que ver. que se quede ahí en línea así nos va contando Sí, sí. también. Si era hincha de Boca o hincha de River, el abuelo. Tal cual. Bueno, en cuanto a lo futbolístico, el partido fue más bien tranquilo, ¿no? Un 0-0 en el que lo que más se destacaba era el duelo entre Amadeo Carrizo, que veíamos ahí, el arquero de River mítico, que además era iba a ser su último superclásico, después queda libre y se va a Colombia, y Clemente Rojas, un delantero bastante destacado de Boca de ese momento. Bueno, minutos antes de que finalice el partido, la hinchada de Boca empieza a retirarse de la tribuna visitante, hoy diríamos la Centenario Alta de la cancha de River, Ok. que en este momento es ocupada por hinchas locales, Sí, porque sí. ya sabemos que no hay visitantes en el fútbol argentino. Bueno, se retiran por la puerta número 12, hoy y hasta hace un tiempo por lo menos, puerta K de la Centenario Alta. Guaya, te pido archivo 02, vamos a ver a la puerta 12 para ilustrar bien de lo que estamos hablando. Esa es la entrada que, bueno, representa el escenario de la mayor tragedia de... Según cuentan muchos testigos del caso, en la salida casi no había iluminación y el piso estaba resbaladizo. Los pasillos comenzaron a llenarse de gente que intentaba llegar a la escalera para salir. Se empezó a acumular cada vez más personas que empujaban a las de adelante, lo que produjo una avalancha humana, ¿no? Algo que sucede, sobre todo cuando las puertas de adelante están cerradas, mal abiertas. Hay varias hipótesis que después las vamos a mencionar, pero todavía no hay una investigación, no hay una conclusión de qué sucedió, si había molinetes, si estaba la puerta cerrada, pero la cuestión es que la gente se empezó a acumular, empezaron a caerse, se produjo una avalancha humana que dejó un saldo de 71 muertos por asfixia, Mierda. en su mayoría hinchas de Boca, y sobre todo jóvenes de entre 19 y 25 años, y 103 heridos. Bueno, esto decíamos números que la convierten en la mayor tragedia del fútbol argentino. Guaya, te pido el archivo 03. Vamos a escuchar a Dionisio Franco, un testigo de Puerta 12 que estuvo esa tarde en el Monumental. Se llama Dionisio Franco, es paraguayito y estuvo en la tragedia de River. Salió por la puerta número 12. ¿Cómo salvaste tu vida? Bueno, encontré uno que se bajaba un palo y me subí, me atajaba con unos muchachos que estaba en la cabeza y corría un poco así, encontré unos fierros que estaba ahí, entonces me colgué yo del palo ese, el hierro. Entonces yo estuve un rato largo ahí y después cuando hubo la avalancha, le pedí ahí a mi amigo que murió pobrecito. Es un testigo presencial. Entonces importa que digas, ¿las puertas estaban abiertas o cerradas? Están abiertas, solo que estaban los remolinetes ahí. Estaban puestos los Sí, molinetes. estaban puestos los molinetes. El domingo que viene hay fútbol. ¿Vas a ir a la cancha? Y no sé, pues quiero ir yo, pero tengo que salir al último ahora cuando salgo de la cancha. Espero un minuto más y salgo un poco más tarde de la cancha. ¿A qué hora entraste vos al partido de River y Boca? Bueno, mira, la hora no Bueno, sé. hasta ahí entonces la palabra de un testigo. Fuerte, ¿no? También un pibe recontra joven, esto que Sí. decíamos, en su mayoría eran jóvenes quienes murieron esa tarde en la cancha de River. El presidente de River, Julian William Kent, habló por radio de Rivadavia y juró que la puerta 12 estaba abierta y que la salida simultánea de toda la gente había provocado un amontonamiento y al tropezar los primeros se fueron tropezando los de atrás, lo que provocó una montaña humana y por ende los muertos por asfixia. Después se desdijo
y acusó a un empleado de dejar la puerta cerrada en un descuido. O sea, fue todo bastante confuso. Te pido, Guaya, archivos 04 y 05, vamos a ver unos diarios de la época y también para mencionar el papel de la prensa en este hecho. Ahí el diario La Nación, una avalancha en el estadio de River Plate. Al finalizar el encuentro causó 70 muertos, bueno, serían 71 después. El próximo archivo, el diario Clarín, tragedia en el estadio de River Plate, 70 muertos. Bueno, para ver un poco ahí cómo mostraban los diarios de la época que estaba sucediendo. Bueno, en cuanto a lo que pasó, se manejan 3 hipótesis. La primera, que la dirigencia de River y las personas encargadas del operativo de seguridad no habían retirado los molinetes de salida, de ingreso a la salida, por lo que cuando la gente de Boca se quiso retirar, trababa los molinetes y lo que provocó una estampida. Una segunda hipótesis es que la puerta, que era de tipo acordeón, sí, ¿no? No estaba del todo abierta, dejaba alrededor de como unos 60 centímetros, metros, no sé, no tengo idea cómo era bien esa dimensión, pero digo, dejaba una parte de la puerta que no permitía que la gente salga. Y bueno, ahí claro, lo mismo. Y la tercera y última hipótesis, que bueno, ahí es un poco más política si se quiere, sostiene que la Policía Federal había estado esperando y rodeando la salida de la barra de Boca para reprimirlos, sobre todo por el creciente descontento y manifestación que los hinchas tenían contra el gobierno militar. Cuentan testigos que esa tarde se cantó la marcha peronista. A la mierda. Y que al llegar a la salida había una formación de policía montada que comenzó a reprimir con machetes, un cántico de la época y en bastantes paredes de la Boca está pintado, ¿no? No había puerta, no había molinete, era la cana que daba con el machete, un cántico de la época y que está, si recorremos la Boca lo podemos ver. Te pido, Guaya, el archivo 06. Son imágenes de archivo. La puerta número 12, 70 muertos. Claro, ahí tenés la puerta Claro. de acordeón. Los molinetes. ¿Cuántos años pasaron de En estos esto? momentos, 55. Personal de la sección pericias de la Dirección Bomberos revisa los molinetes. Aparentemente, Qué show ellos esto, ¿eh? fueron causantes. Sí, además, bueno, algo para comentar, los policías fueron al otro día a revisar los molinetes, o sea, la investigación empezó recién al otro día para poder ver con luz de día, o sea, todo bastante sucio y confuso, un poco en la línea de la última hipótesis que barajábamos y que manejábamos recién. Amílcar Romero, este periodista que es especialista en el tema, escribió que cuando el público salía del Monumental deben empatar a River y a Boca y por una orden que nunca se pudo comprobar de dónde vino, los molinetes no fueron retirados y al producirse un incidente menor entre los que ya ganaban la vereda de Figueroa Alcorta y la policía, la carga de los caballos produjo un remolino, la gente taponó la entrada, como que intentaban subir otra vez a la tribuna. Claro. Y bueno, eso produjo la cantidad de víctimas, ¿no? Vamos a ver el archivo 07, que es un tráiler de un documental de Puerta 12 que se presentó en Boca, ahora después igual lo vamos a mencionar, de Pablo Tesoriere. Boca Juniors y River Plate, los eternos protagonistas del clásico de los clásicos del fútbol argentino, se enfrentan en cancha de los Millonarios. Para River, que aspira a lograr el tan ansiado campeonato. Estábamos en el canal cuando nos enteramos de la noticia de que algo había pasado en la cancha de River, que algo grave había pasado en la cancha de River. Recuerdo haber ido ese día de la Puerta 12 al partido de River con Boca y entré por esa puerta. Hubo gente que quedó así, en esta posición, otro acá. La Puerta 12 ha pasado a ser ya un clásico del misterio. Cuánta impunidad, loco, ¿eh? Como decía, no había. Lo que estoy seguro es que la puerta estaba abierta. No pudimos saber quién tenía la llave del candado de esa puerta. Están alineados y numerados los 35 cadáveres que se encuentran aquí dentro. Ese es un tema del que no se habla. De la Puerta 12 se habla muy poco. Eso es el simple sueño loco que tengo, de que en la cancha de River algún día haya una placa donde diga: acá murieron 72 jóvenes hinchas de fútbol viniendo a ver un simple partido de fútbol. Nada más que eso. Bueno, bastante ilustrativo, ¿no? El documental, que no se puede ver en ningún lado, lamentablemente, pero me encantaría poder verlo. Digo, lo cierto es que la investigación obviamente fue intensa.
la AFA intervinieron aceleradamente para evitar posibles reclamos. Es más, se juntó plata para darle a los familiares y que no presentaran denuncias al club. Sí, callar todo. Sí, exactamente. Lo cierto también es que las condiciones de seguridad siguieron de la misma forma, las curvas de esa escalera permanecieron iguales y es más, con peor iluminación. Hoy en día, 55 años después de lo sucedido, sigue sin haber responsables por esta tragedia. Hubo alrededor de 70 juicios penales y civiles contra responsables de la AFA, del operativo de seguridad y mismo de dirigentes de River, pero todas las causas terminaron archivadas. Primero se ordenó la prisión preventiva de Américo Di Pietro y Marcelino Cabrera, el intendente y el capataz de River, bajo la carátula de negligencia, sí, lógico, obviamente, pero ambos fueron sobreseídos y finalmente se terminó dictaminando que todos los obstáculos para la salida habían sido despejados en tiempo y forma, por lo que quedó inconclusa la causa. En 2008, cuando se cumplieron 40 años de la tragedia, Boca aprovechó para la presentación de este documental, de esta película, Puerta 12, para pedir disculpas a los familiares de las víctimas, también por tanto tiempo de olvido, ¿no? Y Claro. descubrió también una plaqueta alusiva a eso ahí en la cancha de Boca. Y en River figura también una placa, pero los nombres de las víctimas no están visibles en ningún lado. Es una placa muy chiquita que está ahí cerca de la Centenario Alta. Pero bueno, propongo acá virar a una segunda parte de la columna, que tiene mucho que ver con esto último, ¿no? Porque cuando con Pablo pensábamos cómo traer esta tragedia para pensar el presente, lo primero que se nos viene a la cabeza en relación a esto, y para solo mencionar uno de los tantos casos que vimos en los últimos años, es el último encuentro entre Gimnasia y Boca en 2022. Total. Vamos a ver el archivo 08 Guayá, la previa del partido. Clave por pelea por el título en el torneo. El recibimiento para Gimnasia fue verdaderamente espectacular. Trágico esto también. Nada Tremendo. hacía suponer que la noche no fuese más que una fiesta en La Plata. Afuera pasaban otras cosas. Muchos hinchas de Gimnasia todavía intentaban ingresar a la cancha casi de cualquier manera. Las puertas habían sido cerradas porque la policía argumentaba que la capacidad había sido colmada. Nosotros somos socios, no pudimos ingresar. ¿No pudieron entrar? No pudimos ingresar. Nosotros llegamos a las 8. Horario totalmente normal. ¿Cómo se repite, Claro, bueno, ahí vemos el principio, ¿no? De quizás lo que iba a ser una noche trágica. Lo recuerdo como con mucho miedo, ¿no? Estar viendo esto por la tele y decir, che, ¿qué carajo está pasando? Sí, total. Se enfrentaban Gimnasia y Boca por la fecha 23 de la Liga Profesional de 2022. La supuesta sobreventa de entradas de Gimnasia provocó problemas en el ingreso de los hinchas y la policía, para variar y como les gusta, reprimió con gases lacrimógenos, básicamente en la cara de la gente. El archivo 09, vamos a ver ahí un poquito de cómo iban transcurriendo los minutos. A cargo de la responsabilidad de haber cerrado las ¿Adentro puertas. de la cancha también lo hicieron? El problema fue que, ahí se ve, se filtran los gases lacrimógenos. No se filtraban por el viento que los llevaba hacia adentro, sino porque la policía literalmente los tiraba dentro de la cancha. Claro. Una decisión absolutamente insólita. El partido entre Gimnasia y Boca se estaba jugando, iban 8 minutos de la primera parte. El negro Ibarra, El Ibarra claro. empezaba a ser afectado por los gases y le pedía a Cualquiera. Mastrangelo tomara cartas en el asunto porque la situación dentro del campo de juego también era insostenible y no podía seguirse jugando. No, qué delirio, De man. los gases hacían mella en la gente, empezaba a descomponerse. Qué brutalidad, Las loco. tribunas, los gases lacrimógenos y las balas de goma seguían escuchándose fuera de la cancha y la gente se veía cada vez más afectada. Acá la gente del chat Bajaba desde las tribunas, se recuerda encontraba con este panorama, las puertas el video cerradas, trágico no había del manera policía de ir de la disparándole al cancha. camarógrafo. Bueno, lo tenemos, ahora en un ratito lo vamos a ver. Perdón, pero... Sí, claro. obvio. Hacia el campo de juego, uno de los pocos lugares donde había refugio en lo que era un verdadero caos. Bueno, también le recordaba a Pauli hace un rato, que me acordé ayer mientras terminaba de preparar la columna, hace un par de años, 2019, septiembre de 2019 específicamente, River contra Godoy Cruz en cancha de Lanús por la Copa Argentina, también se reprimió, Sí. hubo balas de goma. Yo recuerdo estar adentro de la cancha con mi papá porque optamos por llegar temprano de casualidad. Y recuerdo escuchar tiros afuera y tener amigos que me digan, che, nos tuvimos que ir, o un amigo que lamentablemente le habían pegado con una bala de goma. Entonces, bueno, o sea, esto es uno de los
800 casos que hay por fin de semana, ¿no? Que también terminó trágicamente ¿no? Porque hubo un fallecido. Exacto, a eso vamos. Y que inclusive vemos hace años cómo intentaron resolver el problema de la represión, quitando a los visitantes de los partidos. Exactamente. Y claramente, digo, también quitando parte de la mística de ir a ver a tu equipo de visitante o viceversa. Y efectivamente no logran resolver el asunto porque, bueno, no sé, yo creo que ahí hay, no sé vos qué pensás, Jochu, si hay internas asociadas también a los manejos con las barras y demás, o qué es, pero efectivamente, digo, no se logra un operativo de seguridad eficiente al 100% desde nunca. No, obvio. De hecho, en este libro, Pablo Lavarces en un momento dice que hay un partido en esa época de Puerta 12 en el que la policía hace paro, no sé bien cómo había sido la dinámica, pero no hace ningún operativo de seguridad en ninguna cancha y es la primera vez que no hay incidentes. No lo puedo creer. Claro. Entonces, uno dice, bueno, el problema no, pero sí, obvio, hay una cuestión ahí, viste, de pensar, digo, el monopolio de la fuerza, pero, digo, pasarse dos pueblos, ¿no? La negligencia, la negligencia de un sistema, una fuerza de seguridad que, digo, nada, uno nunca termina de entender los intereses que tiene. Nunca termina de entender, porque no están ni para cuidar ni para proteger. Exactamente. Y al final solo para tener muertos, la verdad. No, y al final también, digo, siempre terminan provocando problemas, ¿no? Sí. Digo, siempre hay problemas. Me acuerdo una vez que Cami vino acá bastante consternado por algo que le había sucedido. Y digo, si uno se quiere pelear con la policía, puede, porque la verdad es que te generan problemas para entrar a la cancha. En vez de facilitarte la tarea de entrar tranquilo, como uno va a la cancha, o sea, alteran. Sí, alteran el orden, básicamente. Y que hay una falsa idea que se genera ahí de que el hincha es quilombero. Tal cual. Que no es verdad. O sea, digo, la barra sigue siendo una parte minúscula de la cantidad de gente que va a ver a un equipo. Y se los conoce. Y se los conoce, a nombre y apellido, digo, si entramos en detalle, y efectivamente se genera como este sentido común de, bueno, si vas a ver a tu equipo, estás reagitando, entonces tenés que bancarte la represión, ¿no? Sí, tal cual, como la cancha presentada como un lugar peligroso. Sí, digo, sí. los que vamos a la cancha todos los fines de semana sabemos que no es así. Sos un potencial criminal, solo por el hecho de ir a la cancha. Es eso, es como te tratan como si fueses un potencial criminal. Los policías tienen una actitud no de estoy tratando de cuidarte, sino de estoy tratando de cagarte de alguna forma, de encontrarte lo que no venís a ver un espectáculo de fútbol, sino a hacer algún delito, sí. algún tipo de delito, sos violento, sos peligroso. Sí, pero bueno, volviendo un poco a este partido, veíamos ahí, ¿no? A los 8 minutos del primer tiempo, o sea, previo, no, adentro de la cancha no se veía nada. También pensemos que la cancha de Gimnasia son tablones de madera, ¿no? Claro. Es más fácil que ingrese el gas lacrimógeno, pero bueno, a los 8 minutos del primer tiempo, el humo de los gases empieza a ingresar a la cancha, o sea, que la policía básicamente los estaba tirando afuera. Básicamente no permitieron que se siga desarrollando el partido y era una locura seguir con el partido mientras estaban reprimiendo hinchas afuera. Ya los jugadores también se cubrían con la camiseta hasta que Néstor Gorosito entra a la cancha y recién ahí el juez para el partido. Los futbolistas se van a los vestuarios y varios hinchas intentan salir del estadio. Ahí lo veíamos, ¿no? Las puertas cerradas, digo, otra vez. Claro. Se puede provocar una tragedia como Puerta 12, ¿no? Una avalancha humana, digo, las puertas cerradas. Muchos hinchas intentaron ingresar y de hecho ingresaron al campo de juego por la imposibilidad de salir y algunos se iban por los túneles de salida de los jugadores, a ese nivel. Afuera del estadio había corridas, continuaban los disparos que se escuchaban dentro de la cancha también, ¿no? Y hasta se perdieron menores de edad, digo, en esas corridas. Lo más grave, obviamente, falleció César Regueiro, de 57 años, de un paro cardiorrespiratorio cuando salía de la cancha. Vamos a ver el archivo 10. Básicamente, la policía reprimiendo. Fuera de la cancha la situación era un verdadero descontrol. La policía reprimía indiscriminadamente. No. Las imágenes son terribles. Y se repiten a lo largo de la historia, ¿no? En las inmediaciones del estadio de Gimnasia. No, esa imagen es terrible. Bueno, sí, esto... ¿No? Digo, de la etapa moderna de la violencia en el fútbol, hay cierta linealidad a hoy, digo, aún con, bueno, pensémoslo, 40 años de democracia, ¿no? Sí. Siguen pasando estas cosas. Esto fue el año pasado, no fue en la dictadura, digo, como pensábamos, Puerta 12. Es que no hay excusa, o sea, como si querés no hay excusa. ¿Qué pasa, loco, que nadie se puede sentar a resolver este problema? Sí, y que es algo que viene pasando hace tiempo, digo, esto que decía José, ¿no? Que la solución sea
sacar a los visitantes como si eso significara la falta de violencia. Digo, no, lo seguimos viendo en todos los partidos, sigue sucediendo. Pero bueno, a raíz de estos casos de violencia y consecuentes tragedias que vimos hoy, creo que los que nos propusimos con Pabli, en línea con lo que venimos viendo y también relacionado con lo que venimos, si se quiere, trabajando y pensando a partir de las anteriores columnas, primero memoria, ¿no? Memoria por los fallecidos en Puerta 12. Y también entender el fútbol como reflejo de lo que sucede a nivel social, ¿no? En el primer caso, en un contexto de dictadura, una tragedia posiblemente a raíz de la negligencia policial, ¿no? Esto que también nos proponía Alabarce es como una linealidad. Y de la misma forma, lo que pasa en Gimnasia, ¿no? Reflejo de una policía bonaerense signada por la violencia y el abuso de la fuerza en los últimos años. Y por otro lado también, ¿no? Y acá me propongo al chat también que intervengan y nos ayuden a pensar, porque digo, lejos estamos de tener la verdad absoluta, más bien lo traemos como interrogantes, como para pensarnos en relación a esto que nos interpela, obviamente, y sobre todo a quienes amamos y el fútbol y disfrutamos de ir a la cancha, el aislamiento de los casos como Puerta 12, ¿no? Sí. Como también, por ejemplo, Cromañón, no sé, lo podemos pensar en esos términos, para invisibilizar las infracciones recurrentes a nivel seguridad de los clubes. Total. Y de los espacios de eventos masivos. Sí. Pensarlo como casos aislados, digo, a lo que nos lleva es a la desproblematización que tienen estos casos, ¿no? Total. Pensarlo en esos términos, digo, pensarlo en lo individual, en que es problema de uno, bueno, me parece que no es tan así, digo, la solución no la vamos a encontrar de esa forma. Sí, aislar los casos y en términos judiciales también, digo, ¿no? Sí. Como, bueno, nada, pues se limpió, ya está, se solucionó, se arregló, listo, y después vuelve a pasar y nadie, digo, guarda eso, memoria o encuentra el nexo con, digo, bueno, siempre en todos los casos hay un problema policial de la Fuerza de Seguridad. A nadie le hace ruido eso. Sí, sí, por eso, digo, me parece que esa era la idea de esta columna, ¿no? Digo, pensar en un caso recontra del pasado y traerlo al presente para poder pensarlo como una problemática social y digo que nos interpela hoy. Digo, en línea con esto último, también propongo que pensemos entre todos lo que sucedió el sábado en la cancha de River. Bueno, ya lo comentamos acá antes. Se enfrentaron Defensa y Justicia y River el sábado en el Monumental por la fecha 19 de la Liga Profesional, y a los 15 minutos del primer tiempo el juego fue detenido porque un hincha, que después supimos, se llamaba Pablo Marcelo Serrano, cayó de la tribuna Sibori Alta a la baja y falleció. Digo, fuera de querer establecer cualquier tipo de juicio, hacer periodismo amarillista, hacer oportunismo de esta situación, que es súper delicada y no nos corresponde a nosotros, con Bechi pensábamos ayer cómo abordar este tema tan delicado, ¿no? Total. Y digo, en primer lugar, no alcanza con pensar ni esto ni todo lo que vimos en la columna como es algo que pasa en todos los clubes, esto, ¿no? También como generalizarlo, como, ay, sí, todos los fines de semana pasan cosas en la cancha. Sí. Bueno, no nos podemos conformar con que la cancha sea un espacio aparte, peligroso. claro, ¿qué clase de hincha sos si pasan estas cosas en tu club y no te hace ruido? O eso, como naturalizar una cultura. Que después también pensaba, ¿no? Como es la misma cultura del aguante en los recitales, Exacto. cultura de, digo, no sé, como que hay algo de no poder pensarnos de otra manera también en estos espectáculos, en estos eventos que se supone que son hechos para el disfrute del espectador, del hincha. Sí, que un poco va de la línea también con lo que hablábamos antes de la falta de vocación de servicio. Estaba pensando lo mismo. Y también un poco me hace reflexionar sobre la despolitización del fútbol y del deporte, porque me parece que nada, la represión en tanto movilización popular de la gente en la calle tiene una connotación de lectura política ya dada, ¿no? Digo, si te reprimen en una movilización, es más común decir, que garca la policía. En cambio, se generan sentidos comunes alrededor del deporte un poco porque falta también la participación activa de los hinchas y la crítica de decir, yo estoy harto de ir a la cancha y viste que la policía me ningunee, que me trate mal. Viene también de, para mí, un periodo donde el fútbol empezó a ser un espectáculo comercial, ¿no? Tal Más cual. que Sí. uno social, si se quiere, o cultural, que tiene que ver con, bueno, eso, con la rentabilidad, digo, la cantidad de reventa que hay, pero sobre todo también con los intereses de comercializar el evento. Para mí también hay un punto ahí, decís, bueno, nada, lo que viene pasando con Independiente, de poner a disposición los clubes para hacer más política que nada, no me sale la palabra, pero digo,
el fútbol es lo más grande que hay, es lo más importante que hay, pero también tiene un aspecto cultural fundamental, sobre todo en la Argentina. Entonces, cuando se pierden esas cosas o se hacen pequeños ajustes o se buscan transformaciones en lo futbolístico para dar más rentabilidad económica a quien sea que esté dirigiendo el club, bueno, termina pasando que el hincha solamente compra la entrada y se desentiende absolutamente todo lo que termina sucediendo en el club. Sí, la descolectivización, si se quiere, ¿no? Sí. Buena palabra. Buena palabra. Creo que la inventé igual, pero bueno, no importa, la vamos a usar. Bueno, digo, también pensar la importancia de esto que me planteabas vos ayer, Ley, mediante Bechi, de la audiencia crítica, ¿no? Sí. Ante el periodismo morboso y cínico, ¿no? Que busca el clic y también, digo, que no busca establecer un juicio y formar sentido común. Sí. Generalmente, digo, estigmatizando a las víctimas y digo, señalando con el dedo a quien hizo las cosas mal y que por su culpa, bueno, o se murió o lo reprimieron o etcétera. Y digo, también denunciando la falta de respeto y la falta de respeto a la dignidad de las víctimas, ¿no? Lo que vimos el sábado en la cancha de River, los periodistas enfocando a la familia de la víctima mientras recibía la noticia, digo, bueno, no. Tiene que haber un límite, ¿no? En cierto punto. Es que también ahí donde empieza, obviamente que la responsabilidad del periodismo es absoluta en esa situación, pero es un poco también lo que está diciendo en el chat y lo que veníamos diciendo, ¿no? Cuando los clubes pierden su rol social y se convierten únicamente en empresas. Digo, no sé, hay una chicana que te tenés que fumar si sos hincha de Boca y no sos socio histórico, que es la de, al menos lo de River puede ir a la cancha, ¿no? Como, digo, empezando de ahí a todo, uno termina siendo, al menos de estos grandes clubes, ¿no? O después terminás teniendo como un club más chico de la B, como que tiene más un sentido de pertenencia que el otro, pero hay casi como una expulsión a la cantidad, por la cantidad de hinchas que hay, de la participación activa del club, ¿no? Digo, vos admirás al club de lejos, como desde una vidriera, pero no podés terminar, no sos parte ni de las decisiones que se toman ni las discusiones activas sobre lo que pasa, y es algo que me parece que solo nos puede salvar apelando a este sentido crítico. Tal cual. Sí, estoy, o sea, recontra de acuerdo, pero también pienso, el rápido accionar de los hinchas, por ejemplo, el sábado, cuando tapan a Pablo con banderas para que no se reproduzca la imagen, ¿no? Es que yo te iba a preguntar también, como porque estás ahí en la cancha, ¿no? Igual que en un recital, pasa algo, no estás tan enterado de lo que está sucediendo, como, bueno, hasta que te llega la información o se empieza a especular en el espacio, pero bueno, nada, entras a Twitter, lo que fuese. Qué fácil es subirte a la morbiada. Obvio. En algún punto. Porque Obvio. me imagino que va a haber gente que debe haber filmado y sacado fotos y lo que sea, pero digo, bueno, hay un respeto ahí, decir, che, no difundamos estas imágenes o pongámosles un freno a esto, y de repente paralelamente tenés a los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, no estamos hablando de medios de comunicación amarillistas de por sí, pero claramente había una intención de tener la primicia, de grabarle la cara a la hija de la víctima, del fallecido, ¿en función de qué? ¿En función de qué? Sí, ¿cuál era la noticia ahí, no? Que la hija se enterara que el padre había fallecido. ¿Cuál es la noticia ahí? No, tal cual, por eso digo, el rápido accionar de los hinchas, si se quiere, desde ese lugar de tratar de preservar la dignidad de la víctima, ¿no? Como, bueno, esto no se puede reproducir, no se puede, bueno, Twitter, tipo subir una foto, no, que siento que eso, Pablo me proponía que un poco los tiempos cambiaron en ese sentido, ¿no? Sí. Si se quiere, y yo también lo pienso así, yo a pesar de haber estado ahí, digo, vi pocas cosas. A comparación de otros momentos que hemos visto todo, ¿no? Pero también digo, por otro lado, no nos puede alcanzar con nos cuidamos entre todos, ¿no? Porque digo, no funciona, lo vemos ahí. Pienso que tiene que haber algún tipo de solución institucional. O sea, obvio que se puede apelar a un sentido de comunidad en los clubes, en todos lados, y siempre está bueno tratar de levantar ese espíritu de, che, cuidar que tenés al lado como si fuese alguien, un amigo o un familiar, lo que sea. Pero la solución es política, la solución es que se hagan cargo quienes organizan este tipo de eventos. Pienso en Olavarría, en lo del Indio Solari, hablando de que decías que era las fiestas electrónicas también. Yo fui a Olavarría y la organización era pésima, deplorable. Claro. O sea, claramente eso no estaba habilitado para que pudiera ocurrir un show de semejante envergadura, y encima
ahí también hubo un rol de los medios de comunicación terrible, en donde desde el minuto cero, cuando había muy poca información, ya hablaban de 11 muertos y la desesperación que eso genera, no solo en las familias, en las personas que están mirando, sino en las mismas personas que estábamos ahí tratando de descomprimir y te enterabas, che, murieron 11 personas. Sí, una genera desesperación una total. desesperación extra. Que tiene, para mí, yo quiero volver a insistir sobre esto que rescataba Fino y que hablábamos al principio, que es que hay una falta de vocación de que de la responsabilidad, en sentido de responsabilidad y ético, de que yo, como lugar de un evento que convoco, ya sea deportivo, musical, de comida, lo que fuera, un boliche, como decía Bech, tengo que estar cuidando que las personas que estén ahí... No, porque solo porque pagaron la entrada ya está, dejé de ser un problema y que, bueno, trato de ver si puedo cumplir mínimamente los requisitos de seguridad que me... No, o sea, tenés que vos, por una simple humanidad, sentido humano, querer que las personas que van a tu evento o van a tu lugar la pasen bien, que estén a salvo. Pero básico, me parece, ¿entendés? Y... Bueno, pero es lo mismo, no se puede apelar a la bondad de... No, claramente ahí es de cuando los el que buscan Estado... rentabilidad. Ahí es cuando el Estado tiene que ponerse firme y que, por ejemplo, los inspectores que trabajan de eso hagan su trabajo y no sean coimeados, que sabemos que sucede. Entonces, la solución, como siempre, es política. Parecemos un disco rayado, pero la realidad es que es así. Bueno, de hecho... veíamos hace un rato que Celsa Ramírez, la fiscal que interviene en el caso de lo del sábado en River, mantuvo la suspensión de la Sibori Alta porque ella entiende que hay una responsabilidad de River en la seguridad. Sí, yo digo, no sé si es así o no es así. Si digo, le falta una baranda o qué. Sí, no sé si falta una baranda o hay que poner un techo para que la gente no se suba. No tengo idea, o sea, y no me corresponde a mí decirlo, pero digo, si vos... Todos los partidos, y yo hablo de River porque es a la cancha donde voy, pero me imagino que en el resto de los estadios del fútbol argentino debe ser igual. Si vos todos los partidos estás diciendo a las personas que se ubican en las tribunas tanto y tanto, que desciendan de sus ubicaciones, porque si no vamos a tener que parar el partido, suspender el partido, y jamás en la vida suspendiste un partido porque la gente está mal ubicada, y bueno, un poco de responsabilidad tenés, ¿no? Estirando hasta último minuto, hasta la catástrofe. Sí, se leía mucho en Twitter, ¿no? Después de lo del sábado, como, bueno, si se suben ahí, ¿qué quieren? Bueno, no es tan lineal, no es tan lineal. Pero bueno, digo, tiene que haber algún tipo de respuesta institucional para este tipo de situaciones. Es que pensaba un poco mientras escuchaba a todos y leía el chat, ¿no? ¿Por dónde empieza? Camilo hablaba del Estado, hablamos del sentido de la comunidad entre hinchas, pero también dirigentes políticos deportivos que estén a la altura de las discusiones, ¿no? Que se animen a ir un poco más allá y a cuestionar algo de estos estándares que hoy están todos cristalizados por el sentido mercantilista del fútbol, que es muy difícil salirse de ahí. Vemos muchas veces que llega tarde a un montón de discusiones, que la sociedad, avanza, y en el fútbol son años y años que hay que esperar hasta que se den esas discusiones, pero me parece que también hay un sentido ahí también muy político a la interna de las instituciones del fútbol que es hora de que también tomen la posta, ¿no? Un poco, no sé, esta es mi reflexión. Sí, tal cual. Bueno, la verdad que es un tema para cortar tela muchísimo y que además... De vuelta, y banco mucho esta mesa porque la verdad que tenemos como vocación de discusión para estos temas porque nos gusta el fútbol, nos gusta el deporte, nos gustan los eventos sociales y estaría buenísimo que alguien nos cuide cuando ponemos un montón de guita, porque es un montón de guita para ir a disfrutarlos. Y creo que también, si no te interesa la pata política, lo pienses más como defensa al consumidor, hermano, porque mínimo hay un derecho que tiene que ser respetado en algún punto. Gracias, Jochu. Gracias a ustedes, al chat. Bueno, gracias por participar, no los leí, pero después más tarde los voy a leer. Y les recomiendo mucho este libro, Crónicas del Aguante, de Pablo Labarces. Habla muy bien de este tema, es hermoso. Lo vamos a traer algún día, Enano Trosco. Me encanta, me encantaría. En mi facultad, así que... es muy hermoso el libro y está muy bien abordado, así que nada, se los recomiendo. Bueno, muchas gracias también por el espacio. Siempre un placer, Jochu. Queda subida la columna a YouTube, así que para los que la arrancaron tarde o lo que fuese, está todo completito ahí. Jochu Pedruesa, con Parar la Pelota. Ya seguimos con más Primer Aviso.